Sí,
¿Sí me escucho? Pues, sí, como tengo la bocina ya. Una adecuada exploración neurológica y una adecuada exploración física nos va a dar el 80% de los diagnósticos, más de neurología, ¿no? Porque lo que intentamos buscar es una lesión localizada, por eso es como muy puntual en muchas áreas. ¿Qué otra cosita? Y los estudios de extensión, que es la resonancia, las velocidades de conducción, el encefalograma, nos va a apoyar al 10% de nuestro diagnóstico. Bueno, el orden de la exploración neurológica, la verdad es que no existe un orden adecuado, se puede hacer como quieran, ¿sale? Pero es tan extensa que por eso se recomienda que lo hagamos sistematizado para que no se nos vaya ningún paso. Que a pesar de hacerlo en orden y tener un sistema de evaluación, siempre se nos olvida algo, ¿no? Y tienes que regresar a volver a hacerlo. Entonces, el orden adecuado de la exploración neurológica, o el que más se usa, es primero las funciones mentales, que ya vimos, después los nervios del cráneo, después podemos evaluar la función motora, la función sensitiva, el cerebelo, la coordinación, como que se porta, ¿no? No sé por qué se corta el escudo. ¿Qué pasó? Está muy chiquita la pantalla. Sí. Y bueno, la marcha, siempre si el paciente se puede parar, siempre hay que evaluar la marcha. Y maniobras especiales en enfermedades como miastenia, Parkinson, hay maniobras muy especiales para evaluar a esos pacientes. Muy importante que si no se puede evaluar, en la historia es mejor poner que no se pudo evaluar. ¿Sale? El objetivo de la exploración neurológica es demostrar que el paciente está bien, pensando en que está mal. ¿Okay? Entonces, si le inventan ahí, pues todo el mundo decía, el señor estaba bien cuando no. Entonces, veamos los nervios del cráneo. Recordemos que 10 de ellos tienen su origen en el tallo cerebral. ¿Ok? Y los dos primeros, el primero y el segundo, son extensiones o prolongaciones directas del sistema nervioso central. Tienen su propia vaina de mielina y demás. La localización, ¿se acuerdan? Eso lo deben de saber desde la anatomía. ¿Cuáles se originan en el encéfalo? Ya dijimos que el 1 y el 2 son extensiones del sistema nervioso central. El 4. En el puente. Y en el bulbo, el resto, ¿no? ¿Cuál es el único nervio que se origina en la parte posterior? El cuarto, es el nervio más largo del sistema de los nervios del cráneo. Y el sexto es el más delgado y que pasa por muchos lados. Entonces el sexto es considerado un falso localizador. Si encuentran un sexto solo, pueden ser muchísimas cosas o pueden ser nada, ¿no? En cuanto a su función, la dividimos en sensitivos. Los sensitivos puros son el oftálmico, el visual y el auditivo, ¿no? Los sentidos como tal, está fácil. Los motores, los oculomotores, como su nombre lo dice, 3, 4 y 6, el espinal, que son el trapecio, el esternocleidomastoideo y el hipogloso, que es la lengua. Y los mixtos, que tienen función tanto sensitiva como motora, tenemos el trigémino, el facial, el glosofaringeo y el vago. ¿Ok? Si voy muy rápido me dice. El olfatorio, su función principal, ¿cuál va a ser? Pues el olfato, ¿no? Entonces, como dijimos al principio, es un nervio sensitivo. Este nervio sensitivo, bueno, se origina en... Estas son las raíces nerviosas que van a pasar por el etmoides y van a formar el bulbo olfatorio. Como dijimos que es una extensión directa del sistema nervioso central, este bulbo olfatorio va a ser el nervio olfatorio como tal y va a llegar a una región de la cara inferior del cerebro, en la región frontal. Ahí va a estar como su primer relevo y luego se va a ir a la corteza terminal que está en el temporal.
Por eso tienen mucha relación los olores con la memoria. ¿Sale? Un olor, entonces, ¿qué es? ¿Estímulo? Un olor, ¿qué se puede oler? Un olor es cualquier sustancia volátil que es soluble en agua o en aceite, que tiene una percepción, ¿no? La vía oftálmica como tal, todo esto, de aquí a que llega a la corteza frontal, eso es la percepción, ¿sale? Eso es que lo podamos oler, habla de que la continuidad de la vía es normal, que lo podamos interpretar o percibir, más bien, sí, interpretar, o sea, que sepamos identificarlo, más bien. Eso habla de más corteza, área 28, ¿no? Más cortical. Eso pasa mucho en la neurología, que uno es el camino y otro es la interpretación, ¿no? Entonces, la identificación se ubica en el área 28 de la corteza, que es en el temporal. ¿Cómo vamos a explorar el nervio olfatorio? Normalmente no se explora. ¿Por qué? Porque es complicado interpretarlo, ¿no? Hay muchas alteraciones que pueden modificarlo en ese momento. Y lo primero que tenemos que hacer es ver que el paciente tenga sus narinas permeables, ¿no? Eso sería lo inicial, no cómo llega el estímulo. Entonces simplemente le podemos pedir que tape una narina, meta aire y escuchamos cómo sale, tape la otra, meta aire y escuchamos cómo sale. También se puede revisar con una lucecita, ¿no? Los otorrinos tienen su aparatito ese que abre la narina, pero bueno, podemos ver, o simplemente preguntar al paciente si él cree que huele bien, ¿no? Todo va dirigido a buscar una falla, entonces lo inicial sería preguntarle, ¿usted cree que tiene buena percepción de los olores? No, me acaba de dar COVID, bueno, entonces ¿para qué le vamos a evaluar? ¿No? Entonces vamos a interrogar al paciente si tiene antecedentes de trauma craneoencefálico, de una infección de vías respiratorias recientes, si fuma, si tiene rinitis de cualquier tipo, si tiene una desviación del tabique nasal. Hay un médico que dice que el olor a café es como muy específico, ¿no? Un paciente que te dice, ya no huele el café es porque probablemente tenga una alteración de este nervio, pero tampoco es como la regla, ¿no? ¿Cómo lo vamos a explorar? Bueno, le vamos a pedir al paciente que cada narina, acuérdense que en la neurología todo se compara con el otro lado, entonces le vamos a tapar una narina y vamos a explorar esa que queda libre. Y le vamos a pedir al paciente que identifique sustancias familiares que tengan olores específicos. Nunca vamos a usar estímulos irritantes, porque los estímulos irritantes no van a evaluar al olfatorio, van a evaluar al trigémino. Entonces es importante que es un olor irritante, pues el amoníaco, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar de forma común? Estas sustancias, que es la menta, el café, el limón, la vainilla, la canela también. Y existen cosas más avanzadas, hay unos materiales, bueno, este es como, no se ve bien. Y le da en compartir pantalla delante, por ejemplo. ¿Qué hago? Sí, si me conecto con el cable, no. Es que se ve feo, ¿no? ¿Saben qué? Yo creo que sí cosa del cañón, porque igual el jueves así me salió, no lo pude hacer. Sí, yo creo que es el cañón. Creo que sí. ¿Ya se pudo? No, está cortado. Bueno, existen estos kits que vienen olores, o estos son pruebas mucho más avanzadas, que son como rascahuele. Y entonces, más se usan para pacientes con Parkinson, que tienen una alteración del olfato quizás hasta 10 años antes de presentar el temblor.
Entonces podemos usar este kit que no, pues no es barato. Entonces lo que se hace es que al paciente le tapas una narina y le dices que identifique, que le rasque aquí y que te diga qué olor es. Teóricamente en estas pruebas hay algunos olores que son característicos que el paciente con la enfermedad de Parkinson no identifique y entonces puede hacer un tamizaje, ¿no? Para identificar eso. Sin embargo, pues lo tendrás que observar en el tiempo si es que todavía no presenta movimientos o características de la enfermedad. Pero es padre saber que existen estas pues, pruebas un poco más modernas. Aquí vamos a ver un videito solo para que nos quede claro cómo se explora. ¿Vale? I'm going to start by asking you about your sense of smell. So could you drop the answer for me? Can you tell me what this Aquí lo hace mal porque el paciente tiene que tener los ojos cerrados. ¿Ve? Pero la verdad es que es muy complicado encontrar videos en internet. Y él utiliza esta como plantilla, ¿no? De olores. Eso que ya no sé. ¿Vale? Entonces acuérdense, tapamos una nariz, ponemos un olor. Si no tuviéramos el kit o no tuviéramos algo cercano, pues podemos utilizar jabón del consultorio o algún café que tengamos por ahí cerca. Si no tenemos los kits de los olores, podemos hacer los nuestros con unos frasquitos y poner esos olores. ¿Vale? El olfatorio va a estar afectado, generalmente el 15 al 25% de las enfermedades respiratorias de las vías superiores van a afectar al 25%, el envejecimiento más del 50% de los pacientes arriba de 65 años y más del 75% arriba de los 80 años. El trauma craneoencefálico es una causa de alteración del olfatorio en un 2%, el uso de sustancias como la cocaína, deficiencias vitamínicas como la vitamina B12, la vitamina A, y algunas causas neurológicas. Pudiera ser un meningioma que está en este surco olfatorio, que es la región inferior del lóbulo frontal, gliomas del lóbulo frontal, masas en la hipófisis o enfermedades degenerativas, como habíamos comentado, Parkinson. ¿Sale? ¿Cuáles son las alteraciones? Bueno, hay muchísimas. La más común o la más descrita es la anosmia, que es la ausencia de sentido. La hiposmia, la verdad es que está complicado saber si está disminuido, ¿no? Porque todo es muy subjetivo. Esta parosmia es la distorsión de los olores. Pantosmia es que huelas algo que no es real. Presbiosmia son los viejitos que tienen disminución del sentido del olfato. Cacosmia es que los olores sean desagradables. Y coprosmia es cacosmia con olor fecal. La fantosmia pudiera ser una alucinación sensitiva. ¿No? ¿Alguna duda del primero? Ok. El nervio óptico ya viene siendo, ya es más complicado. Este es un nervio que su función, ¿cuál va a ser? La visión y sus complementos, ¿no? Sus componentes. Es un nervio, como habíamos dicho, sensitivo, que tiene, bueno, tiene pues, varias partes. Aquí podemos ver pues, los ojos, la retina como tal, el nervio óptico, el quiasma óptico, el que se defusa en una de las vías, la vía, toda la corteza nasal es la que se va a defusar, o la que va a cambiar de posición. Y la temporal, que es esta, perdón, sí. Esta es la corteza nasal que ve temporal, ¿vale? Y esta es la corteza, o la retina, no es corteza, la retina temporal que ve nasal. La retina temporal es la que no se va a defusar, ¿vale? Y la retina nasal es la que sí se va a defusar, la que va en medio. ¿Por qué? Porque ven adentro del nervio óptico y esta va por fuera del nervio óptico. Hace su relevo aquí en el geniculado y envía unas fibras, ¿no? Ópticas.
Y la visión se interpreta entonces en el área 17 de Rossler. 17, 18 y 19, ¿no? Esto es lo que tiene esta paciente Rosalinda, que no ve porque tiene lesiones en esas dos regiones y lo ven en la resonancia, es claro. ¿Ok? ¿Qué le vamos a explorar al óptico? Muchísimas cosas. Podemos evaluar la agudeza visual, tanto la visión lejana como la visión cercana. Componentes especiales de la visión, que sería la visión de colores, la visión diurna, la visión nocturna, los campos visuales, el nervio óptico y la retina. Es el único nervio craneal que se puede ver a simple vista con un oftalmoscopio, ¿no? Todos los demás nunca los vamos a poder ver, incluso en los estudios de resonancia es complicado verlos, ¿no? Evidentemente, entre más Tesla tenga el resonador, pues más se ve, y también depende mucho de la toma del estudio. Pero bueno, esto se puede ver sin necesidad de ningún otro aparato más que un oftalmoscopio, por eso hay que aprenderlo a usar. No es fácil, no es fácil, hay que practicar muchísimo. Y yo les recomiendo que a todas las personas que tengan de pacientes, veanles el fondo de ojo. No lo van a ver al principio, pero el día que lo vean, lo van a querer ver en todo el mundo, pues, porque no es difícil, ¿no? Entonces, práctica. Generalmente no evaluamos la visión diurna ni la nocturna, porque entonces la exploración neurológica se va haciendo más y más y más larga, ¿ok? La agudeza visual, entonces, vamos a examinar, como habíamos dicho, todo en neurología se compara con el otro ojo. Vamos a examinar un ojo de forma independiente, ocluyéndolo ya sea con la mano o con un oclusor, con un aparatito que para eso sirve y cuestan como 80 pesos. No me lo robaron, pero ustedes lo roban. Si tapamos el ojo, que nunca sea aplastando el ojo, porque eso modifica la visión, siempre como encasolita la mano, y le pedimos al paciente que tape el ojo que no vayamos a evaluar. Hay varias formas de evaluar. Tenemos la cartilla de Snellen, que es esta, que se ve parcialmente aquí, y nos sirve para evaluar la visión, la agudeza visual a distancia. Viene 20-20, que son 20 pies, ¿no? Por eso esa es la visión normal a 20 pies, que 20 pies, ¿cuánto es? 6 metros. Nosotros, bueno, los neurólogos usan mucho los 20 metros para los 6 metros para muchas evaluaciones, ¿no? Entonces, acuérdense que el paciente tiene que estar a 6 metros de la cartilla. Le vamos a pedir que tape un ojo, nos diga qué es lo que ve. No es necesario decirle, a ver, dígame toda esta hilera. No, a ver, que le pueden señalar una letra y que diga O, ¿no? Se van a la línea de abajo, P. Se van a la de abajo. Cuando identifiquen que no ve, pueden decirle, a ver, dígame las letras de esa, ya para saltarnos y no irnos desde arriba, ¿no? 20-200, o 20-400, perdón. Entonces, por ejemplo, 20-20, pues no es aquí, ¿ok? Entonces, si ustedes le dicen al paciente y no ve esta línea, entonces nos vamos a la de arriba. Para decir que esto es su agudeza visual, el paciente tiene que decir por lo menos el 50% de las letras en esa hilera, ¿ok? Identificarlas. Si no tuviéramos esto o no tuviéramos el espacio, podríamos utilizar estas cartillas, que son cartillas para agudeza visual como cercana, no tener que tener tanto espacio. 6 metros, doctora. Y para estas necesitamos solo 35 centímetros. ¿Vale? Esto se llama Jager y esto se llama Rosenbaum. Miren lo mismo, agudeza visual. ¿Sale? Si el paciente no llegara a ver o no tuviéramos esto, podemos usar cuentadedos. ¿Ok? Para hablar de una visión, cuentadedos es una visión en la que el paciente ni siquiera logra ver esto. ¿Ok? Entonces, si el paciente no nos alcanza a ver esto, podemos contar dedos. Igual, le tapamos un ojo y le ponemos un dedo, ¿no? O un dedo. ¿Cuántos dedos ve uno? ¿Cuántos dedos ve? Hay que hacerlo varias veces porque puede adivinar. Siempre se puede adivinar en la vida, ¿no? Entonces hay que hacerlo con varias formas. Y lo que se describe en la nota es cuenta dedos a cuánta distancia. Porque quizás lo puedes poner como 30 centímetros y lo ves, pero quizás lo tengas que poner más cerca, ¿no?
Si no hubiera dedos, puede ver luz, ¿no? Entonces le pones la luz y le dices, ¿qué ve? No, nada. Nunca le digan al paciente, ¿ve mis dedos? ¿No? O sea, ¿qué ve si no hubiera dedos? Rosalinda es un claro ejemplo de afección de la vía visual y ella parece que está buscando cosas, pero realmente no ve. Escucha las voces y voltea los ojos por ella, ¿no? Pónganse a platicar con ella y al principio dices, pues yo creo que solo está viendo, pero luego escucha las voces y es hacia donde voltea. ¿Ok? Entonces vamos por agudeza visual, si no ve letras, vamos por por dedos, y si no ve dedos, por luz. ¿Ok? Los componentes especiales, que sería pues la visión de colores principalmente, ¿no? La visión nocturna y demás, esa la dejamos un poquito aparte. ¿Qué vamos a hacer para la visión? En la cartilla, si vieron, vienen aquí unos colores. Se pudieran usar, sí, pero la verdad es que los aprendes de memoria. Entonces, incluso si no los ves, puedes decir es verde y es rojo el de abajo, ¿no? Entonces, ese no se utiliza tanto. Podrá haber pacientes que tengan algún tipo de daltonismo, o de acromatopsia más bien, que daltonismo no sería rojo, que no nos puedan ver, identificar, y bueno, ahí estaría raro, ¿no? Pero mejor hay que buscar objetos que nos ayuden a identificarlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los hombres pueden tener una corbata roja o algo rojo, ¿no? O tener una pluma azul, una verde, eso nos podría ayudar como indirectamente. ¿Por qué? Porque hay unas cartillas especiales para esto, que son las cartillas disfrazadas. Nos ayudan para identificar alteraciones en la visión de colores. Un paciente que no ve rojo tiene una alteración que se llama protanopia, ¿vale? Un verde y también podría ser el azul. Pues para esto sirven estas cartillas. Sin embargo, esto ya es como muy de oftalmología. Por eso podemos hacerlo como a grandes rasgos con cosas de color que tengamos, porque traer todo eso pues está un poquito complicado. Para el examen de consejo de neurología te piden que tengas todo eso en un maletín. Entonces ahí tus carpetas de colores y demás. Otra cosa que le vamos a evaluar al segundo es el campo visual. El campo visual, como vemos aquí, así ve nuestro ojo. Se puede decir que en la parte temporal tenemos una visión del 100%, un ángulo del 100% más o menos. A los lados puede ser hasta 60, bueno, arriba y abajo hasta 60 y hacia adentro igual a 60. Vemos así, nuestra visión central es más clara que la periférica, ¿ok? Si ustedes ven un punto, una dirección recta donde están sentados, van a ver que alrededor, sin mover los ojos, ven como más borroso que lo claro que se ve al centro. Eso es mucho por, así que lo óptico del ojo, ¿no? Dónde está la mácula y la fobia y todo esto, cómo es que identificamos nuestro campo visual. ¿Cómo vamos a evaluar al paciente un campo visual? Bueno, hay varias formas. La más fácil de aplicarla en el piso o en la consulta es una campimetría por confrontación. ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a evaluar, comparar mi ojo con el ojo del paciente. Tiene sus errores, sí, porque igual y tú no ves bien y entonces crees que todos ven igual que tú, ¿no? Por eso es complicado a veces comparar, porque tú crees estar bien igual y no. Entonces le vamos a pedir al paciente igual que tape su ojo sin aplastarlo en cazuelita, que vea un punto, tu ojo, en dirección, ¿no? Te pones de frente al paciente, la distancia más o menos es como tu brazo, tu hombro, ¿ok? Y entonces vas a ver al ojo, le vas a decir, vea mi ojo, y los dos viendo el ojo, vas a empezar a mover tu mano hasta que te diga, ya lo veo, ¿ok? Acá igual, tú también lo tienes que ver, ¿no? Igual ya vas acá y el paciente no lo ha visto, entonces ya tienes un defecto campimétrico evidente, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Recordemos esto que comentábamos de los campos visuales. Tenemos este escotoma central, todos tenemos este punto ciego fisiológico, que es el nervio óptico, porque ahí no hay conos ni bastones. Bueno, recordemos la anatomía, que era, se le usan las fibras que van en la región dorsal, que van al temporal, y entonces tenemos varias alteraciones.
A grandes rasgos, porque la verdad es que esta tablita cuando evalúan un paciente hay que tenerla, porque muchas veces no te queda claro dónde está la lesión. Por eso alguien muy inteligente hizo este diagrama para que fuera un poco más fácil, porque sigue siendo muy difícil. Quizás no muy fácil es una neuritis óptica que te afecta el nervio óptico y el paciente no ve nada de ese ojo. Y eso es muy evidente que es prequiasmático y no hay que meterse en más rollo. Algo del quiasma, por ejemplo, esta lesión, que están los dibujitos de los centuritos. Te va a dar una hemianopsia bitemporal en el quiasma. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no ve de estas dos regiones, nada más ve acá. ¿Ok? Cada ojo, cuando lo evalúes por la campimetría, el paciente cuando lo hagas acá, en el temporal, no va a ver hasta que lo tenga muy al centro. Los defectos campimétricos de hemianopsia son siempre en la línea vertical, como si el ojo lo dividieran en la mitad. ¿Vale? Entonces eso puede ser muy de quiasma y muy para atrás, algo homónimo, algo que afecte los dos ojos, pero del mismo lado, ¿vale? Derecho o izquierdo. Como a grandes rasgos se puede dividir así. Hay cuadrantanopsia así. Eso es muy difícil con una campimetría de detectarlo, porque te queda mucha duda hasta dónde va el paciente, ¿no? Pero bueno, podemos entonces concluir que anterior al quiasma no va a haber de un ojo. En el quiasma va a ser un defecto de la visión temporal y atrás del quiasma va a ser de un lado de la visión. Y así puede ser todo el campo derecho o un cachito de arriba, la parte superior y demás. Lo que intentamos encontrar con la campimetría es eso. Te digo, a veces es muy complicado, pero bueno, al menos con estos como pasos grandotes podemos decir que es atrás del quiasma. Y ya empezar a tratar de ser más específicos en eso. Si no, bueno, hay estudios para identificarlo ya electrónicos, ¿no? Y el fondo de ojo, por último, lo que queremos ver es esto. ¿Qué vamos a evaluar en el fondo de ojo? Bueno, la retina, que es todo esto, ¿no? La papila, sus bordes, los vasos que emergen o que ingresan a ella más bien, y la mácula, que es esto. Normalmente la mácula no debe de tener vasos, ¿sí ven? Esto es lo normal, que no tenga vasos. Si tiene vasos, pues probablemente sea diabético hipertenso, súper mal controlado. Que los vasos sean derechitos, ¿no? Que no estén como tortuosos, porque eso también no es bueno. Y la papila que no esté blanca o muy atrófica, se vuelve blanca, o que esté dematizada. Si hay que ver todo esto de la retinopatía y si tiene sangrados de inflama y todo eso. Pero primero hay que ver fondos de ojo para cuando veamos uno normal, sepamos que no es como nosotros que vimos, ¿sale? Por eso es importante hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que nos salga. Y hacer la evaluación, aunque el paciente no tenga nada neurológico, lo recomendable es repetirla y repetirla y repetirla, porque es la única manera de aprender. Lo puedes volver a ver, puedes volver a leerlo, pero si no lo repites y repites y repites, nunca vas a identificar dónde está mal, ¿no? A veces es muy difícil, a veces se te van cosas. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, si vemos este es el normal, ¿vale? Y este es uno que está totalmente borrado. Este es el paciente con papiledema. ¿Ok? Este es un paciente, si lo ven, aquí se ve como blanco, 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 blanco. No tiene bordes. Es una atrofia óptica. ¿Vale? Y por último, esta es una cosa rarísima que nunca he visto, es un sangrado. Y esto se pudiera ver en una hemorragia subaracnoidea. Se llama síndrome de Terson. Entonces es sangre. ¿Sale? Por eso es importante ver el nervio óptico, porque quizás podamos encontrar algo así de raro o algo normal. En este videíto, si quieres poner la vecina, aquí nos explica cómo, ahorita les voy a explicar cómo se toma el oftalmoscopio. El oftalmoscopio tiene varias luces. Si ustedes le giran a su oftalmoscopio, en la parte anterior generalmente tiene una manita. Es que el mío es un...
Ya. Tiene una ruedita que cambia de luces, tiene una luz blanca grande, una más pequeña, una que es una rayita, una luz como azul verdosa, ¿ok? Son diferentes lentes. Lo que usamos nosotros es la amarillita más chiquita si se puede. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver menos contracción pupilar y va a ser un poco más fácil entrar a la pupila. Nosotros no dilatamos la pupila, comparado con los oftalmólogos que dilatan la pupila y bueno, ahí es un poco más sencillo verlo en el fondo de ojo, ¿no? No es que esté bien o mal, son diferentes acercamientos. Entonces, se toma con la mano derecha para evaluar el ojo derecho, ¿vale? Se le pide al paciente que en un punto fijo distal y vamos a entrar como a 15 grados. Vamos a ver primero el reflejo rojo, lo rojito del fondo, y por ahí, más o menos a 15 grados del paciente vamos a entrar. Este dedo, el nodo ramal, sirve para mover el disco de los colorcitos, ¿vale? Para un paciente que es miope, vamos a usar los rojos. Para un paciente que es hipermétrope, vamos a usar los verdes. Para eso sirven el girar, para enfocar el ojo, ¿vale? Porque el ojo tiene sus propios defectos. Entonces, si no lo enfocamos, ahorita vemos eso. Si no lo enfocamos, vamos a ver puro rojo. No vamos a ver nada. Entonces, el girar, por eso este dedo tiene que estar libre para poder girar y ir como enfocando lo que estamos viendo. Y también enfocarlo con nuestros ojos, ¿no? Se pueden usar, los que usan lentes, lo ideal es que no los uses, pero no está mal tampoco usarlos, ¿vale? Depende de cómo te acomodes. Porque estás ajustando con los deditos tu visión con la del paciente para enfocar algo, ¿vale? Entonces eso es lo complicado. Porque si ustedes lo ven, pues van a decir, ay, nada más veo rojo, nunca veo nada, ¿no? A mí me pasaba eso, que nunca veo nada. Y vas aprendiendo a acomodarlo y a enfocar, porque eso es lo que quieres. Siempre pongan, ya sea la mano, uno pierde como las distancias, porque estás enfocado acá y tienes el ojo cerrado con las manos. Hay gente que lo hace con el ojo abierto, no es como. Tú tienes el ojo cerrado y estás aquí, y entonces tienes la cara del paciente acá. Pero vas a decir, me voy a acercar mucho. Entonces lo ideal es agarrar la cabeza, ¿no? A veces el párpado porque lo cierran, o el hombro, pero tener como un punto fijo de saber a qué distancia está el paciente, no van un trancazo ahí, ¿no? Entonces, cuando lleguemos ya no veamos puro rojo. En la graduación del oftalmo, siempre empezamos con una graduación. Lo puedes graduar así, no ves bien, lo que se recomienda es que en tu palma empieces a enfocar para que tú distingas cuando ves bien las raíces de tu mano, ¿vale? Eso es para ti, pero depende mucho también de lo que el paciente. Entonces, ya sabes que se ve claro para ti, pero hay que enfocarlo al paciente. Lo que hago es siempre iniciar en cero. Es que depende mucho de cada ojo. Ya te lo vas a aprender, tú vas a decir, yo con 2 verdes veo muy bien. Entonces, eso es para ti, pero cada ojo tiene sus propios efectos en la visión, ¿no? Entonces, hay unos que usan lentes, otros que no usan lentes y demás. ¿Qué vamos a ver? Esto es una foto, pero bueno, nos sirve bastante para saber cómo es que vamos a encontrarlo. Entonces, pues vean, se acerca. Lo que van a dar son los brazos. Lo que enfocan. Se van a seguir los vasos hasta encontrar la papila. ¿Vale? Así es como se hace. Probablemente no llegue. La papila está como a 15 grados, por eso se recomienda hacia arriba. Pero si ven vasos, lo que hay que hacer es seguir los vasos hasta que encontremos la papila. Y la mácula va a estar hacia la región temporal. ¿Vale? Ya que veamos mucho fondo de ojo, podrán identificar cosas anormales. Pero primero hay que verlo. ¿Ok? Los oculomotores, que son el 3, el 4 y el 6, esos se evalúan de forma conjunta. Todos tienen una función motora, el tercero simpática también, porque se encarga de la contracción pupilar, ¿no?
Entonces el tercer nervio del cráneo van a inervar el músculo recto superior, el oblicuo inferior, el recto medial y el recto inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que va a hacer el ojo hacia afuera, como vemos aquí, el recto superior, hacia abajo y hacia afuera el recto inferior, hacia adentro el recto medial y hacia arriba y hacia adentro el oblicuo inferior. Esa es una función del ojo. ¿Cómo se va a evaluar? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver primero cada nervio que hace. El patético o el troclear, que es el cuarto, lo que va a hacer es el ojo hacia abajo y hacia adentro. ¿Ok? Porque inerva al oblicuo superior. Y el sexto, el músculo ocular externo, lo que va a inervar es el recto externo y va a ser el ojo hacia afuera. ¿Ok? Ya teniendo eso en mente, acuérdense. El único que no es el tercero es el ojo hacia afuera y el ojo hacia abajo y hacia adentro. Hacia afuera sexto y hacia abajo y hacia adentro cuarto. Todo lo demás es tercero. El elevador del párpado, recuerden que también es el tercero. Entonces, un paciente con ptosis unilateral probablemente tengan una lesión del tercero, que se origina en el mesencero. Ok, aquí vamos a ver cómo lo evalúa en este video. Entonces, vamos a pedirle al paciente que tenga la cabeza fija. Le podemos fijar la cabeza de hecho con la mano para que no la mueva, porque siempre que digan, va a seguir mi dedo, volteamos el dedo con la cabeza, ¿no? Entonces, la instrucción es, va a seguir mi dedo, mi pluma o lo que quieran, sin mover la cabeza, solo los ojos. Siempre la mueven, entonces la pueden fijar. Y lo recomendable es en H, porque en H están evaluando hacia arriba y hacia afuera, hacia un lado, hacia abajo y hacia afuera, hacia el centro, hacia arriba, ¿no? O sea, el otro ojo cuando va por acá es hacia adentro y hacia arriba y hacia adentro y hacia abajo. Estás evaluando los 6 músculos. ¿Son 6 músculos? Sí, son 6 músculos. Ajá. También lo puedes evaluar así, cuando mueve el ojo para acá, ¿no? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Hay unos que hacen como un asterisco, también funciona, pero lo más fácil es la H. Se puede evaluar, si les queda mucha duda de qué está pasando con ese ojo, entonces pueden taparlo y nada más evaluar con la H un ojo, como para que les quede más, pongan más atención a ese solo ojo, ¿vale? Otra cosa que evalúa acá son las sacadas. Las sacadas es la capacidad de nuestra visión de ver un objeto rápido y regresar. ¿Ok? Eso habla mucho de corteza motora, premotora, el área 8. Es una función cortical. Entonces, lo que se le pide al paciente para las sacadas es, por ejemplo, le van a decir, vea mi mano acá y regrese a la visión primero. Vea, si no la cabeza bien, entonces vea para acá y regresa, vea para acá y regresa. Esa acomoda los ojos lo hace la corteza 8. Se llaman sacadas. Otra manera de evaluar sacadas, hay una no, es más bien una tela de colores que tiene rojo y blanco. Entonces la puedes ir pasando así como mago. Tienes al paciente que solo vea los rojos, entonces va acomodando los ojos. O estas como películas que le giran, hay unos tambores que yo nunca he visto uno haciendo un consultorio, pero es un tambor que tiene una imagen adentro. Entonces le pides al paciente que lo vea y ustedes van a ver cómo acomodan los ojos. Ese control de esos movimientos de los ojos en la corteza frontal. No es necesario que lo hagan, pero es importante comentarlo. ¿Sale? Y bueno, por último, las pupilas las podríamos explorar desde el inicio, lo ideal es que se exploren al final. Recuerden, bueno, aquí en este videito vamos a ver cómo es la respuesta de las pupilas. Entonces, lo que vamos a hacer es en reposo, vamos a ver
el tamaño de las pupilas, ¿vale? Que sean iguales. Las lamparitas. A veces para medirla, pues aquí vienen dos centímetros. Lo puedes comprar. Entonces el reflejo oculomotor va a entrar por el segundo y va a responder por el tercero, la vía parasimpática. ¿Vale? Eso es lo que explica en el video. Que la visión, entonces el haz de luz entra por el segundo y va a responder el tercero, la vía parasimpática. Por eso lo ideal es explorarlo después de haber explorado los movimientos. Solo para acordarnos de que estás evaluando dos nervios, ¿no? Pues bueno, aquí explica el reflejo de el consensual, que es el que responde a la otra pupila del mismo tamaño. ¿Vale? Ok, y nos falta el de acomodación. El de acomodación es este reflejo que si el paciente ve para lejos, la pupila se dilata. Y si dicen que vea cerca, se contrae. Eso se puede evaluar muy fácil. Vea para allá y luego vea, miren, ¿no? O cuando estamos haciendo la H y convergen, está viendo lejos y luego ve cerca, entonces las pupilas se tienen que contraer. Todo se puede hacer al mismo tiempo, pero hay que identificar qué estamos haciendo. Vamos por el trigémino. El trigémino entonces es un nervio que tiene componente, que es mixto, tiene componente sensitivo y motor. El componente sensitivo entonces nos va a referir a la cara, a los dientes, a la cavidad nasal, a la cavidad oral, a la piel cabelluda, en la parte anterior, y a las estructuras, la propriocepción de los huesos de la cara, como tal, más del temporal. Y motor en cuanto a masticación, tensor del tímpano, velo de paladar, miloide bigástrico. ¿Cómo lo vamos a explorar? Bueno, hay varias maneras. Hay que explorar las tres divisiones o ramas, así es, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Hay que recordar bien cómo es que se dividen para saber qué área es la que está afectada. En cuanto a lo sensitivo, podemos evaluar el tacto, el dolor, la temperatura. También se puede evaluar la vibración y también podemos evaluar en cuanto a lo motor el volumen y el tono de los músculos, eso es importante, y la fuerza de masticación. A veces hay pacientes con distonías que pudieran tener movimientos todo el tiempo y entonces esto lo tienen contracturado y tienen aumento de volumen. Los músculos también se pueden palpar. La fuerza la podemos también evaluar con este sistema de Daniels, ¿no? Podemos poner una fuerza 5 de 5. También se puede aplicar, no es nada más para las extremidades. ¿Cómo se evalúa? Igual es bilateral. Tengo video, pero mejor les explico. Es bilateral. Y lo que le vamos a pedir al paciente es que cierre sus ojos. Y hay varias cosas, ¿no? Podemos hacerlo con algodoncito. ¿No? Y le decimos. Primero le explican que le van a hacer, le van a decir, le voy a tocar con varios aspectos la cara y me va a decir si lo siente o no. Siempre con los ojos cerrados, porque los sensitivos, los pacientes siempre, si ven que les van a decir, sí, bien, todo, le van a decir, ¿siente esto? ¿Qué es? ¿No? ¿Es igual esto que esto? ¿No? La parte oftálmica, la maxilar, la mandíbula, ¿ok? Puede ser con algodón, puede ser con esta cosa que
que duele mucho. O sea, esta la verdad es muy agresiva. Porque pica. Y si no, puede ser con un clip o con una batelengua. Una batelengua lo pueden romper. 3, 2, Aquí en un piquito. Y lo hacen o con un clip. Esto, igual a esto. ¿No? Lo de los martillos, Igual que esto. Y esto. Igual que esto. Sí. ¿No? Fuerza la musculatura, entonces podemos tocar el temporal. Se le pide al paciente que mastique. Se mueven, ustedes toquen el mastique. ¿No? Los masoides igual guardan. O con una batelenguas que no tengo. Se abre la boca al paciente y le pide que muerda con los dientes de la batelenguas. Pero siempre hay que palpar el músculo. Cuando explora el músculo, siempre hay que palpar el músculo. Ok, entonces, muerda y muerda la batelenguas y le pide que muerda con. Van a sentir que se pone duro el cachete, ¿no? Así se puede evaluar este nervio. Sí, esto duele mucho. ¿Sale? Este video es de explicación, si quieren no lo vemos por la hora. El facial. Este nervio también es mixto, da su componente sensitivo. Podemos evaluar tacto, dolor y temperatura, pero solo en el contexto auditivo externo. Da una sensibilidad gustativa a los 2/3 anteriores de la lengua. Y en cuanto al componente motor, pues los músculos de la expresión facial y bueno, otros músculos del cuello, ¿no? Como tal. También da su componente hasta los salivales, sublingual y submandibular. Eso normalmente no se evalúa. El facial entonces lo podemos evaluar todo esto. Podemos evaluar la función motora facial, cómo se hace, se le pide al paciente. Primero lo vemos en reposo, vemos si el reposo tiene alguna simetría. Y después le vamos a pedir que haga movimientos de gesticulación, como cual levante sus cejas, arrugue su nariz, infle sus cachetes, ¿no? En el inflar los cachetes podemos aplastar los cachetes y si saliera aire por algún orificio lateral, no central, podemos hablar de debilidad en ese lado de la cara. A veces es complicado y hay que hacerles que hagan muchas caras porque a veces el defecto es muy ligerito, pero por eso hay que verse en reposo y hacer muchas maniobras de expresión de la cara. La prueba del músculo oculoorbicular, el orbicular es el que cierra el ojo, y entonces le pedimos al paciente que cierre el ojo y se lo intentamos abrir. Que lo haga con fuerza, obviamente, que no le ganemos. Si le ganemos es porque hay debilidad. El orbicular de la boca, igual el que cierra la boca, le podemos pedir al paciente que le digo que infle los cachetes y le intentamos sacar el aire. Lo que no tiene que pasar es que salga. Tiene que haber suficiente fuerza. Si no hubiera suficiente fuerza y se sale por un lado, la debilidad está de ese lado. En cuanto hay reflejos, sí hay reflejos de la cara. Que puede ser el signo cutáneo del cuello. Lo que hacemos es, le pedimos al paciente que abra la boca y pegue su barbilla al pecho. Entonces este músculo se va como a contracturar, bueno, a contraer más bien. Y la función gustativa es, recuerden que son los 2/3 posteriores de la lengua, ¿no? Anteriores. Hipoglosas, 1/3 posterior. La verdad es que la función gustativa es muy complicada de explorar porque hay que pedirle al paciente que saque la lengua y atrásito de la punta le pones un sabor, generalmente amargo y demás. Y ahí se tiene que quedar el sabor, porque si el paciente mete la lengua, va a esparcir el sabor a toda la lengua y entonces ya no estamos evaluando nada. Por eso es complicado, porque saca la lengua, ¿no? La puedes agarrar con una gasa, ¿no? Cuando los pacientes tienen mucha cialorrea, por ejemplo, se les pone toxina botulínica y entonces les atrapas la lengua ahí. Y a veces te muerden. Pero sí sirve mucho. Dejan de babear.
Aquí, pues, nada más, que le pedimos que haga caras, ¿no? Ahí te va dando auricular. Sonrías, y el auricular de la boca. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Pues alteraciones como esto, ¿no? ¿Qué le ves a esta paciente? ¿Izquierda? Es periférica. Porque esta se pierde, ¿no? La central se conserva. ¿Vale? Y acá, es este video, pero acá lo tenemos. Es un paciente como es un espasmo hemifacial. Bueno, es todo el lado de acá, a ver, déjenme lo muevo para que lo vean. Espasmo hemifacial. Voy a poner aquí. Entonces como que tiembla, como que hace esas articulaciones. Son movimientos, son contracciones musculares. ¿Vale? Como que sale la boca de un lado, tiene parpadeo, la nariz también, el ala de la nariz como que se mueve. ¿Vale? Entonces puede ser una secuela de una paralización. O puede ser una enfermedad genética también, hereditaria. Y a esos pacientes se les puede toxina botulínica también. Porque están cuando no pueden ver, entonces ponen toxina y les abre el ojo. El movimiento no los deja comer, o simplemente es incómodo para el paciente. ¿Vale? Porque es la cara, finalmente es lo que podemos ver. ¿Sale? El auditivo y vestibular es un nervio sensitivo que se va a encargar de la función auditiva, como su nombre lo dice, y del equilibrio. El examen clínico se divide entonces en estas dos funciones, en la auditiva y en el equilibrio. La función auditiva, ¿cómo lo podemos explorar así a grandes rasgos? Podemos decirle al paciente hacer chasquidos alrededor de sus oídos. Podemos hacerlo con una mano primero, decir si lo oye, y podemos hacerlo con la otra mano y decir que si lo oye. Se le puede susurrar al paciente también cosas así como números, ¿no? Pararte atrás de él y decirle 2, que te digas el número. Y del otro lado igual, como para evaluarlo si es que está bien o mal. ¿Ok? Evidentemente, entre más lejos, pues mejor audición, ¿no? Pero con que lo perciba y lo puedes ir alejando. Pero no es como que digas, ay, a 1 metro me tienes que escuchar. Pero sabes que sí oye, ¿no? Eso es como para, también podemos hacer reloj, que también hace como el tic-tac, puede ser útil. El susurrar también puede ser útil. Y bueno, las pruebas de Rinne, que siempre se nos olvidan, y la de Weber, ¿sale? ¿Con cuál se hacen? Con el de 512. Hay muchos. Hay de 1000. ¿Vale? ¿Qué es este? Es de 1512. Puede servir. El de 256 sirve para, este es como el medio, ¿no? Sirve para auditivo y para vibración. ¿Vale? Pero sí, y se rompen porque vibran y se rompen. Entonces el 502 es el que vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con Rinne? Lo que vamos a evaluar que es comparar la conducción aérea con la ósea. ¿Ok?
Primero le vamos a poner al paciente en la apófisis mastoide el diapasón, ¿ok? Que vibre, y cuando deje de vibrar, o de escucharlo más bien, no de vibrar, de escucharlo, ¿ok? Los vibras, y luego ya que diga, ya no lo escucho, ¿no? Se le pones acá. Y tiene que ser mayor lo conductivo, sí, lo aéreo que lo conductivo. Así es. ¿Sale? Y eso es un RINE positivo, cuando es normal. Suena raro, pero cuando es normal es positivo, ¿ok? Y Weber, lo que vamos a hacer es el diapasón sobre el vértex, y lo normal es que el paciente lo perciba en los dos lados. Son muy bonitos, como me acaban de llegar. Y lo normal es que el sonido se vaya hacia los dos lados, ¿ok? Si el sonido se lateraliza hacia el lado enfermo, probablemente sea de conducción, y si se lateraliza al lado no enfermo, probablemente sea de aéreo, ¿no? Por eso se evalúan las dos, para tratar de identificarlo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hay que hacerlas y recordarlas. A ver, igual es video, pero no lo vamos a ver porque ya es tarde. Y la región vestibular, entonces lo que vamos a evaluar es el equilibrio. A veces cuando hay alteraciones cerebelosas o de la coordinación, estas pruebas se pueden alterar, ¿vale? O simplemente sensitivas de la vía posterior se pueden alterar. ¿Por qué? Porque la prueba de Romberg evalúa la función de las cordones posteriores, ¿ok? En lesiones vestibulares el paciente se puede caer hacia un lado. ¿Se acuerdan cuál es la prueba de Romberg y cómo se hace? Paras al paciente, le tienes que cierrar los ojos y trata de considerar el equilibrio. Primero le pides al paciente que se siente con los pies que se pare con los pies juntos, no pegadísimos, pero sí juntitos, ¿no? No abiertos. Luego le van a pedir que extienda sus dedos hacia el frente, que voltee hacia arriba y que cierre sus ojos. ¿Ok? A veces cuando hay alteración, y estás evaluando sí los cordones posteriores, pero también la visión y también varias otras áreas. Entonces, a veces no pueden cerrar los ojos, a veces ni siquiera se pueden parar, ¿no? A veces sí lo pueden hacer, pero en cuanto los ojos se caen. Lo que evalúa es algo más posterior, pero si está alterado el equilibrio se va a ver afectado. Si está afectada la sensibilidad, también perceptiva, también va a estar afectado. Entonces es una prueba que nos ayuda, sí, pero tampoco nos da como mucha información, porque no nada más evalúa esta vía. La prueba de Fukuda, eso se le pide al paciente que marche sobre un lugar, como si marchara, con los brazos extendidos, como marchando, y luego se le pide que cierre los ojos. Un paciente que tiene algo vestibular no va a quedarse en línea recta, va a girar un poquito hacia un lado, hacia el lado afectado. ¿Ok? Podemos hacer la maniobra de Dix-Halpy, también para evocar nistagmo, ¿sale? Hay que explicarle al paciente qué le vamos a hacer, porque no está padre que, ¿no? Y te mareen todavía y digas, oye, ¿qué onda, no? O el nistagmo evocado por rotación. El nistagmo evocado por rotación, podemos poner a un paciente a girar en una silla, y entonces el movimiento brusco va a hacer que tenga nistagmo, ¿vale? Recuerden que un nistagmo siempre, no patológico, siempre es agotable. Y bueno, hay otras cosas que evaluar, porque creo que vamos a tener una clase de eso, ¿no? Aquí es lo mismo, evaluar esa área. El glosofaringeo, el video es un video de 25 minutos que está en YouTube, difícil de encontrar, pero ahí está. El glosofaringeo, entonces, lo que evalúa es la parte, tiene componente sensitivo, que es la parte posterior de la oreja, ¿sale? La membrana timpánica, la parte superior, posterior superior de la faringe, la trompa de Eustaquio, y su componente sensitivo evaluable es el tercio posterior de la lengua y del paladar blando. Igualmente es complicada porque hay que pedirle al paciente que saque la lengua
y ponerle un sabor y que no la meta. Y generalmente el paciente la mete porque es un reflejo normal, ¿no? El componente motor va más dirigido a cuestiones de la faringe y de la secreción salival. ¿Ok? ¿Cómo se evalúa? Se le pide al paciente que abra la boca, ¿no? Y le podemos decir que haga A para ver que leve, el paladar como tal blando, la parte posterior, ¿ok? Y la lengua se puede evaluar, el sabor se puede evaluar igual, colocando sabores. El vago, este es un nervio que es complicado de evaluar porque está, pues prácticamente cualquier cosa lo estimula, está en todo nuestro cuerpo, ¿no? Su parte sensitiva podría estar en el dorso de la oreja, en el conducto auditivo externo, en la parte posterior. Da sensibilidad a la faringe, laringe, tráquea, esófago, las vías torácicas y abdominales. Y su componente motor, los ganglios parasimpáticos, tiene terminaciones en las vísceras torácicas y abdominales y en los músculos de la faringe. ¿Cómo se evalúa? Bueno, se evalúan juntos, por eso no vimos la vez pasada, el ecogloso y el glosofaringe, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que debemos de ver normal, ¿no? Lo que hace es que el paciente abra la boca, verlo en reposo, y luego le van a dar, es decir, haga ¡ah! Y lo que hace es elevar el paladar, la úvula, mantenerse central. Esto le va a decir que haga. Ya le dije que haga. Y luego el reflejo nauseoso, ¿no? Hay que decir al paciente que le va a dar asco. Y lo que vemos es sí que tenga el reflejo, pero también que se eleve. ¿Ves? La Sociedad Americana de Neurología recomendó que durante la pandemia este nervio no se evaluara. Es una de las recomendaciones que hay. ¿Ok? El nervio espinal, que va a dar inervación motora al esternocleidomastoideo y las fibras superiores del músculo trapecio. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Le vamos a pedir al paciente que ponga su cabeza en reposo, ¿no? Habrá enfermedades como las distonías que van a hacer que el paciente tenga una extensión, una posición forzada del cuello hacia un lado, incluso ahorita vamos a ver una foto de aumento del volumen del esternocleidomastoideo por ejercicio. ¿Vale? Se puede palpar, igualmente se puede inspeccionar. Lo que hay que ver es que no haya asimetrías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente. Pues ahí le dejamos. Ya 3 minutos y acabamos. Faltan 4 diapositivas, ¿no? Entonces lo que vamos a pedir al paciente para evaluar el esternocleidomastoideo, hay que palparlo y hay que fijar el músculo. Si no sabemos si el músculo tiene adecuada fuerza, ¿vale? Pues le vamos a pedir al paciente que gire su cabeza y nosotros vamos a palpar el externo y lo que le vamos a decir es que haga fuerza, ¿vale? Pues hay que palparlo. Igual del otro lado, se pueden evaluar los dos pidiéndole al paciente que empuje con su frente contra algo, ¿no? Se pueden evaluar los dos. Y el trapecio elevando los hombros. Primero acuérdense ver que pueda completar el arco de movimiento y luego generar fuerza. Si completa el arco de movimiento, por lo menos la fuerza es de 3. Si vence fuerza, pues entre 4 y 5, pero depende mucho del paciente. Pero primero hay que pedirlo sin hacer. Pero suba sus hombros, no, espérate, igual y ni puede, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, o lo que vamos a ver es esto: es un paciente que tiene una parálisis del trapecio izquierdo. Si ven, el hombro está como caído. Y el volumen, si se ven, se dan cuenta aquí como que está el músculo y aquí parece que no hubiera. ¿Ok? Y este paciente lo tiene muy aumentado de tamaño, una hipertrofia severa. Este es un paciente que tiene una distonía cervical. Son estos pacientes que podemos ver en la calle que caminan así,
hay pacientes con distonía cervicales tan severas que tienen que caminar de lado. A estos pacientes también se les puede aplicar toxina botulínica para ir liberando ese músculo y que vuelvan a ver hacia el frente. Duele aparte. Esa posición forzada duele mucho. ¿Sale? Y por último, el hipogloso. El hipogloso lo que es un nervio motor que va a movilizar la lengua y los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos. ¿Cómo se evalúa la lengua? Le pedimos al paciente que abra la boca, nunca que la saque. La lengua se evalúa en reposo. Si buscan fasciculaciones pensando en las fasciculaciones se buscan en reposo. Muchas veces dicen, tiene fasciculaciones. ¿Y cómo lo viste con la lengua afuera? Pues entonces no eran fasciculaciones, pues de qué era, ¿no? Si la lengua está atrófica, si está grande, todo eso se puede ver con la lengua en reposo. Y después lo que vamos a hacer es lo que hacen en el video. Se le va a pedir al paciente que saque la lengua y la mueva en todas las direcciones. Primero la central y luego hacia los lados. ¿Vale? En reposo primero. Esos son movimientos normales. Pero lo que se mueve la lengua, ¿no? Ahorita tengo un video de fasciculación. Sale, se pide a los lados. Y la fuerza también se puede medir. Como de haga taquito y pégueme en el dedo. Y le hacen fuerza. ¿Ves? Y por último, ya nada más esta diapositiva. Esta es una lengua desviada a la derecha, es una lesión del lado derecho, ¿no? Esta es una lengua con atrofia, si ven aquí está disminuida de volumen comparado con el izquierdo. Esto no me acuerdo qué es, porque es una lengua desviada también. Y esta es una lengua con... ¿Miren cómo se va hacia un lado? O sea, sí es real, pues. Y esta es una lengua que fascicula. Está afuera, entonces no es como la mejor evaluación, pero ven cómo no se mueve como el otro paciente, ven como que palpita, ¿no? Es distinto al otro señor que no se le movía como... Y ahí le está midiendo fuerzas. Y le gana, ¿no? Ya. Bueno, por eso les digo, hay que hacerla en todo el mundo para que el día que encontremos algo anormal, nos sea más fácil identificarlo. Sí. Todavía falta, ¿no? Lo vas haciendo sistemático y lo vas haciendo más rápido. Y no haces todo. Solamente, generalmente si el paciente detectó alguna alteración, pues le evalúas mucho más, no sé, lo visual, ¿no? Por ejemplo, pero si no, pues nada, agudeza visual, fondo de ojo y campimetría. ¿Sí? Lo vas haciendo sistemático y lo vas haciendo con más velocidad, pero hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo. Yo creo que el R1 del neuro es lo que haces todo el año, ¿no? Sí.